Buenos días, mis queridos hermanos, en el nombre del Señor. Gracias por acompañarnos en esta mañana para que juntos podamos adorar a nuestro Dios, juntos podamos aprender de Él y ver cuál es su santa voluntad. Gracias por su presencia, mis queridos hermanos. Y en esta mañana pues vamos a empezar con lo que acostumbramos, haciendo nuestra declaración sobre la palabra del Señor. Tomen sus Biblias, por favor, álcenlas muy alto y decimos: Señor Jesús, reconozco que soy único y necesito lo mejor, y lo mejor está aquí en tu palabra. Gracias, Padre, por el privilegio de tenerla en mis manos. Con este manual yo seré mejor, cada día seré mejor. Cada día seré mucho mejor y llevaré tu amor por todos mis caminos en el nombre del Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, permítanme orar antes de empezar, por favor, y ayúdenme, si tengan la bondad. Mi Dios eterno, bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, bendito Dios, por darnos la oportunidad de estar en tu presencia, en tu casa, Señor, para adorarte, para bendecir tu nombre, reconocerte como nuestro Dios y Señor. También reconocer nuestras faltas, nuestros pecados y pedirte que nos ayudes, Padre, a caminar siempre junto a ti de tu mano, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé la sabiduría necesaria para poder comprender tu santa voluntad. Mi Dios, en esta mañana te pido, Señor, mi Dios, que me des el conocimiento necesario para poder compartir tu palabra con mis hermanos y que salgamos de aquí, de este lugar, Señor, edificados del día de hoy. Dame el permiso, Señor, mi Dios. Tú sabes, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida. Soy el siervo más pequeño, Señor, mi Dios, que tú has escogido, pero gracias a ti, Señor, mi Dios, estoy en este lugar para compartir tu palabra. Bendito Dios, me pongo en tus manos, Señor, y en tu Santo Espíritu para que tú me guíes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, queridos hermanos. También una bienvenida a nuestros hermanos que están conectados por las redes sociales, a nuestros hermanos y amigos que se conectan de diferentes partes del Ecuador y del mundo. Gracias por conectarse con Facebook, por YouTube y también por Instagram. Bienvenidos sean ustedes. Empezamos. Sabemos que a través de la historia hemos aprendido que en toda sociedad, en toda comunidad, hay leyes y reglas que tenemos que cumplir si queremos vivir una vida en paz. Eso no es así. Hay leyes y reglas que nos direccionan. Los requisitos son necesarios, mis hermanos, para mantener el orden y edificar un carácter fuerte y una comunidad que viva en paz. Las reglas son así y las leyes son así. Esa era la preocupación de Moisés como líder de los israelitas. Estaba preocupado que su pueblo no entendía los requisitos de Dios. Si ellos cumplirían los requisitos de Dios, vivirían vidas victoriosas, vidas de bendición, vidas de paz. Pero si fallaban, nunca entrarían en la tierra prometida. Vivirían vidas derrotadas, vivirían vidas inmorales, vidas injustas, vidas corruptas y serían condenados al juicio de Dios. Por esa razón, mis queridos hermanos, Moisés tenía que asegurarse absolutamente de que el pueblo entendiera los requisitos que Dios exigía para vivir esas vidas santas. Este es el tema de este gran pasaje de las Escrituras que habíamos terminado de leer. ¿Qué pide Dios de ti? Y es el tema que nos preocupa a nosotros también y tenemos que estudiarlo. ¿Qué pide Dios de ti? Para cumplir cualquier relación, la fidelidad es
una necesidad absoluta. La fidelidad es importante en nuestra sociedad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los requisitos, 3 requisitos que nos da la Sagrada Escritura. Primero, completa fidelidad al Señor. En los versículos 12 al 15 encontramos, vamos a ver al capítulo 10 de Deuteronomio, versículos 11 al 15, ¿qué nos dice? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y tus estatutos, y que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y aquí de Jehová tu Dios son los cielos y la tierra, son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente que tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió sus descendencias después de ellos, a vosotros de entre los pueblos, como en este día. Hermanos, Dios exige completa fidelidad según estos versículos. Dentro del matrimonio, una fidelidad es esencial. Fidelidad del esposo hacia la esposa, fidelidad de la esposa hacia su esposo, fidelidad de sus hijos. Es importante. La amistad requiere de fidelidad, mis queridos hermanos. La amistad requiere de fidelidad. Un estudiante debe ser fiel a su escuela para afianzar su educación, sus conocimientos. El punto es claro. El punto es claro, mis queridos hermanos, que la fidelidad es una necesidad absoluta para construir carácter y una relación fuerte. La fidelidad. Si no hay fidelidad, no hay nada, mis queridos hermanos. Dios quiere una relación fuerte con su pueblo. Por consiguiente, escúchenme bien, por consiguiente, el Señor exige la fidelidad de su pueblo. ¿Usted es pueblo de Dios? ¿No escucho? Eso, ahí sí escucho, hermanos. ¿Sí? Ahí sí escucho. Moisés gritó, en el versículo 12, Moisés gritó, debemos fidelidad al Señor. Pero, ¿qué significa la fidelidad? ¿Qué es lo que el Señor demanda? El versículo 12 nos dice, debemos temer al Señor. Debemos temer al Señor. Temer significa reverenciar, dar honra a nuestro Dios. No es el miedo que me va a castigar, mis queridos hermanos. El temor significa ser reverente hacia Dios, respetarle, amarle, adorarle. Eso significa el temor hacia Dios. No ofenderlos con nuestro estilo de vida, no ofenderlos con nuestra vida pecaminosa que muchas veces tenemos. Eso es fidelidad. Tener en alta estima hasta el punto de rendirle culto. El que empeña su fidelidad al Señor es una persona que le teme de verdad. El que empeña su fidelidad al Señor es una persona que le teme de verdad. 2. Debemos seguir en los caminos de Dios, nos dice el versículo 12 también. Hay muchas puertas y muchos caminos en la vida de una persona que puede tomar, ¿sí o no? Hay muchas puertas, muchos caminos, ¿sí? Este camino, o está el camino, por ejemplo, el camino de la mundanalidad y la carne. El mundo vive en esas condiciones, hermanos. La sociedad vive en esas condiciones. El mundo de la codicia, o el camino de la codicia. ¿Qué no hacen por llegar a tener? No importa cómo venga el dinero, pero lo importante es que yo voy a tener más y más y más. No importa. Rompiendo las reglas, rompiendo las ordenanzas y rompiendo las leyes. El de las drogas es otro camino que lleva a la perdición, mis queridos hermanos. El de las drogas. ¿A dónde llevan las drogas? Vidas maltratadas, vidas perdidas, vidas de miseria, mis hermanos.
Allá, allá lleva las drogas. El camino de la delincuencia y la violencia. Usted sabe cómo está el país, hermanos queridos. Ya no hay seguridad. Ese es un camino abierto, ancho, que el mundo está siguiendo. No hay seguridad. Hay temor. ¿Sí? El camino del orgullo también. Hay mucha gente orgullosa. Y por último, el camino de la incredulidad, hermanos. No creen en Dios. Todos saben que existe Dios, todos conocen que existe Dios, pero no creen en Dios. No creen en Dios. Saben de la existencia de Dios, pero han rendido su vida al Señor. Pero hacen la voluntad de Dios. Están respetando las reglas y las ordenanzas que el Señor ha puesto. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, la vida cristiana, el creer y confiar en el Señor Jesucristo no es fácil. ¿Quién ha dicho que es fácil, hermano? Es el sacrificio. La vida cristiana es una vida de sacrificio, mis hermanos. Si queremos agradar a Dios, si queremos honrar a nuestro Dios, si queremos adorar a nuestro Dios, tenemos que presentar nuestra vida a los pies de Él, humillarnos para poder seguir en el camino que Él ha trazado. Pero Dios demanda que andemos en sus caminos, que andemos en sus caminos, nos dice también el versículo 12. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice el Señor Jesucristo. Es un versículo que todos debemos recordar y sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dice el Señor Jesucristo. Hermanos queridos, si usted está pensando llegar al Padre, llegar al reino de los cielos, llegar hacia Dios, utilizando otros medios, otros dioses, está pensando llegar al Padre por medio de sus obras, por medio de su conducta, por medio de su fidelidad, está equivocado. Solamente el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y el que nos conduce hacia dónde, hacia el Padre. Amén. No hay otra, ni la religión, mis queridos hermanos, ni la religión. 3. Debemos amar al Señor, también nos dice el versículo 12 de Deuteronomio. Amar a Dios significa adorarle. Él es lo más precioso en la vida de nosotros y desea una relación profunda, no una religión, hermanos. Hay una diferencia grande. Una relación es algo íntimo entre dos personas. Una relación entre pareja tiene que ser una relación profunda. Una relación con nuestro Dios tiene que ser una relación profunda. Un conocimiento profundo de cómo es Él y qué Él desea de nosotros. Hermanos, una religión, como dije hace un momento, no salva. Si usted cree que es religioso, que le vaya bonito. No encuentra la salvación. ¿Qué es una religión? Yo voy a la iglesia con los domingos porque quiero poner en paz mi corazón. Quiero adorar a Dios, quiero estar con el Señor porque cantan bonito, el coro canta muy bonito. El predicador más o menos, pero quiero estar ahí, me siento bien porque hay buena gente. Hermanos,
Y mucha gente se ha acostumbrado a ser religiosos. ¿Sí me estoy explicando? Hay mucha gente que se ha acostumbrado a ser religiosos, hermanos. No solamente en esta iglesia, sino en muchas iglesias. Que van los domingos porque tienen una necesidad de calmar sus preocupaciones. Pero salen de la iglesia, empieza el día lunes, no hay ninguna diferencia entre la gente del mundo y los hermanitos. La persona que dice que es cristiana o es religiosa. No hay ninguna diferencia. Entonces, la religión no nos lleva a ningún lugar. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que estemos consagrados a Él, que lo tengamos tan cerca de nuestros corazones, que confiemos en Él. Pregunta, ¿usted confía en el Señor? ¿Usted cree en el Señor? ¿Usted cree que el Señor le cree a usted? Hay un problema, ¿no es cierto? Yo creo en Dios, pero ahora que Dios me creerá a mí lo que yo estoy diciendo. Ahí es un problema. Por eso es importante, hermanos. Tenemos que confiar en el Señor. Eso es lo que significa empeñar nuestra fidelidad al Señor. Nosotros deberíamos amar al Señor, así como amamos a nuestros hijos, así como amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Debemos amar a nuestro Dios. Sobre todas las cosas, Dios debe estar en el primer lugar de prioridades. Amén. Debe estar en el primer lugar de prioridades. Antes que mi esposa, antes que mis hijos, antes que mi trabajo, mis amistades, mis familiares, Dios debe ser el primero en nuestra vida. Cuando yo tengo una relación profunda con mi Dios, entonces yo puedo tomar buenas decisiones. ¿Sabía usted eso? Porque el Espíritu Santo que está en usted y en mí es el que nos guiará, dándonos la sabiduría y el conocimiento para tomar buenas decisiones y no vivir vidas miserables. Hermanos, eso es lo que quiere nuestro Dios. Y otra cosa importante que quiere nuestro Dios, debemos servir al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Servir a Dios quiere decir ministrar y suplir las necesidades de las personas necesitadas. Suplir las necesidades de las personas necesitadas. Hay mucha necesidad en el mundo, hay mucha necesidad en nuestro país, hay mucha necesidad en nuestra ciudad, en nuestra comunidad donde nosotros vivimos hay necesidades, hermano. No solamente necesidades económicas, sino también necesidades espirituales. Una forma de servir, mis queridos hermanos, es compartir su vida, lo que Dios ha hecho en usted con las personas que le rodean. Yo siempre he dicho eso. Pero para ello nosotros tenemos que amar a nuestro Dios, obedecerle, andarle en sus caminos, ¿no? Y servirle. Servirle. Es lo más maravilloso. ¿Sí? También servir a Dios quiere decir testificar fuertemente, dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Una persona que empeña su fidelidad al Señor, sirve al Señor con todo su corazón, con toda su alma. Con toda su alma. No por un reconocimiento, mis queridos hermanos, que se entienda muy bien eso, no por un reconocimiento, no por dinero, mis hermanos, sino porque verdaderamente le ama. Y la única forma de ser agradecidos con nuestro Dios, ¿cómo es? Sirviéndole a Él. Es que yo no puedo ser pastor. No le estoy diciendo que sea pastor, ni maestro, ni evangelista. Sirviéndole al Señor. ¿Cómo? Su estilo de vida tiene que decir mucho, mis queridos hermanos. ¿Cómo vive usted en su familia? ¿Cómo vive en su hogar? ¿Cómo se porta con su esposa, sus hijos? ¿Cómo toma el control moral de su familia, de sus hijos? Es forma de servir a Dios. Si no hubiera familias que no tienen a Cristo, no hubiera
delincuencia. Justamente la delincuencia y todo lo que se ve en el mundo es porque las familias están totalmente deterioradas, no tienen a Dios en su corazón. No saben cómo ser padres, no saben cómo ser hijos, no reciben el ejemplo de sus padres. ¿Cómo pueden andar en los caminos del Señor? ¿Cómo pueden ser buenas personas, hermanos? Gracias al Señor que ustedes están así aquí en esta mañana, porque estamos aprendiendo qué es lo que quiere Dios de nosotros. Amén. Sí, mis queridos hermanos. ¿Qué más exige el Señor de nuestra fidelidad? Porque Dios exige completa fidelidad. La pregunta es esa: ¿por qué Dios exige completa fidelidad? Porque el Señor exige que le temamos, que andemos en sus caminos, le amemos, le sirvamos y guardemos sus mandamientos. Porque empezar a empeñar nuestra fidelidad al Señor. Moisés respondió a esta pregunta, mis queridos hermanos. Moisés respondió a esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios exige completa fidelidad? Porque Él es el creador y el dueño del universo. ¿Es así, hermano? Él es dueño de todo, el dueño del dinero, de la plata, del oro, dice la palabra del Señor. El dueño de todo, Él es el creador de los cielos y la tierra. Porque Él es el creador y dueño del universo. Creador de los cielos y la tierra, dice la palabra del Señor. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 16 encontramos ese relato muy importante. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de ello, pero vamos a citar este, Colosenses 1, 16, que nos dice: porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Esta es la razón por la que Dios demanda que le demos nuestra obediencia y fidelidad, porque Él es dueño de todo. Inclusive Él es dueño de su vida y de mi vida. Amén. Él es dueño. Nosotros no podemos decir: voy a vivir 100 años. Nosotros no podemos decir: voy a hacer esto o aquello, si Dios no lo permite, mis queridos hermanos. Si hacemos fuera de la voluntad de Dios, seguro nos va a ir mal, hermanos. Si no pedimos consejo a nuestro Dios para direccionar nuestra vida, seguro que nos va a ir mal. Hermanos, por eso es que el Señor exige fidelidad hacia Él. También porque Dios nos amó y nos escogió para ser su pueblo. ¿Usted es el pueblo de Dios? ¿Sí? ¿No es cierto? Versículo 15 nos dice. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 15? Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como este día. Hermanos, somos parte del pueblo de Dios, hermano. No somos judíos, no somos israelitas, pero somos un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios. Amén. Que es la iglesia, que es la iglesia de Cristo, ¿no? El gran Dios y creador del universo se humilló, bajó para amarnos. El dueño de todo tendió la mano y nos escogió para que fuésemos su pueblo, su familia, sus hijos adoptados. Hermanos, Él nos escogió, pero nosotros decidimos, escuche lo que le voy a decir, pero nosotros decidimos aceptar o no aceptar esa invitación. Nosotros tomamos la decisión, mis queridos hermanos, y nosotros aceptamos esa adopción por medio del sacrificio de Cristo. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Si nosotros aceptamos ese sacrificio de Cristo, llegamos a ser hijos de Dios. Pero si no aceptamos, seremos uno más del montón del mundo. No seríamos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, por esta razón exige nuestra fidelidad. Mire lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. ¿Qué es lo que nos dice?
Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, entonces para aceptar esa adopción, para aceptar ser hijos de Dios, para aceptar ser parte de su familia, sepa lo que tiene que hacer, hermanos. Tomar la cruz de Cristo. No es llevarle en el cuello colgado, hermano, así un crucifijo. Eso no es. Sino cada día crucificar nuestros deseos carnales para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Eso es llevar la cruz de Cristo. Eximirme de tantas cosas que el mundo ofrece por el amor que le tengo a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2, vamos rapidito a la palabra de Dios, nos dice lo siguiente, Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no es fácil la vida cristiana. Y para concluir esta parte, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pregunta, ¿usted ama al Señor con todo su corazón? ¿Con toda su alma, con todas sus fuerzas? ¿Amamos al Señor así? El amar al Señor debe ser nuestra respuesta. ¿A qué? ¿A qué esa respuesta? Amar al Señor debe ser nuestra respuesta de agradecimiento por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario para salvarnos, hermanos. Esa debe ser nuestra respuesta. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, darle el privilegio que Él necesita. Entonces, segundo, el Señor primero dice que completa fidelidad. Segundo, circuncidar o cortar el pecado del corazón. Nos dice los versículos 16 al 19 de Deuteronomio capítulo 10. Los pecados de la vieja naturaleza deben ser removidos. Este punto era de importancia. Moisés sabía de esto. Él sabía que el juicio de Dios caería en el pueblo, que nunca podría permanecer en la tierra prometida si el pecado permanecía en sus vidas. Él sabía, porque él había tenido un encuentro con el Señor directo. Dios le había dado las tablas de la ley para que el pueblo, les había dado las normas y las reglas para que el pueblo obedeciera. Entonces él sabía perfectamente lo que sucedería. ¿Por qué debemos circuncidar o cortar el pecado del corazón? Moisés dijo, ¿el por qué? Porque Dios es supremo, trascendente por encima de todo. Y en Deuteronomio 10, 17 dice, el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Hermano, si usted está pensando en sobornar a Dios para entrar al cielo, está equivocado. Si usted está pensando en sobornar a Dios para entrar al cielo, está equivocado. ¿Por qué razón? Porque Él no recibe cohechos, Él no recibe sobornos. Él es Dios de dioses y Señor de señores y Él es justo. Amén. Él es justo, mis queridos hermanos. Esa es la razón.
La idea es que Dios ejecutará justicia y juicio al pueblo que pecare. Dios ejecutará juicio al pueblo que pecare. Entonces, hablamos de un Dios justo, hablamos de un Dios que nos ama. La pregunta es, ¿cómo estamos con Dios? ¿Cómo estamos con Dios? Esa es la gran pregunta. Solamente usted puede responderle al Señor. Ya sabemos que es un Dios que nos escucha, que Él sabe nuestros pensamientos, que sabe que tenemos en nuestro corazón, y a Él no le podemos engañar. Amén. No le podemos engañar. Dios ejecutará un juicio para aquellas personas que pecaren. Hermanos, hay que tener cuidado de eso. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha recibido a Jesús como su Salvador personal, si bien es cierto no va a ir al infierno, porque Dios le ha rescatado, pero su vida debe ser vida diferente, una vida que adore y glorifique a Dios. Y si no lo hace, mis queridos hermanos, Dios va a considerar muchas cosas de eso y va a reprender, ¿sí? Tercer requisito, mis queridos hermanos: recordar las bendiciones pasadas. Nos habla en el capítulo 11, versículo 1 al 7, nos vamos a leer. Aprender de nuestro pasado nos ayudará a amar y obedecer a Dios. Moisés exhortó al pueblo a recordar el poder de Dios, cómo Dios los había salvado poderosamente en el pasado, cómo les había guiado, cómo los había rescatado del pueblo de Egipto. Enfocar experiencias gloriosas del pasado nos animará a amar y obedecer a Dios. Hermanos, yo pregunto a los hijos de Dios, ¿cómo era su pasado? ¿Qué experiencia maravillosa obtuvo usted después del momento que le recibió a Cristo Jesús? ¿Cuál fue esa experiencia? ¿Cómo se siente ahora? ¿O quiere volver a su pasado? ¿Cómo? Usted puede analizar eso, decir, no, yo en mi vida pasada yo era esto, y me avergüenzo. Pero gloria a Dios que me rescató, y en esta vida hoy yo tengo grandes cosas, grandes maravillas, por la gracia de nuestro Dios. Debemos recordar nuestras experiencias pasadas. Moisés dijo, no fueron tus hijos, perdón, el Señor dijo, no fueron sus hijos los que experimentaron la disciplina, la grandeza del poder de Dios, no fueron tus hijos los que experimentaron la salvación de Dios. Por eso en Deuteronomio capítulo 11, versículo 7 dice, les recuerda, dice, mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho en ellos. Son testigos. Recordemos un poquito del pueblo de Israel, cómo era, qué experiencias maravillosas tuvieron. Podemos contabilizar lo que dice en el libro de Éxodo, las 7 plagas, las 10 plagas, perdón, el cruce del Mar Rojo, cómo Dios les salvó, los guió y los llevó a una tierra prometida, cómo los conducía. 40 años en el desierto por su desobediencia. ¿Qué es lo que hizo Dios? Los alimentó. Dice la Biblia que sus vestidos no conocieron vejez durante 40 años. Eso hizo Dios. ¿Qué es lo que está haciendo hoy Dios con cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, después de que llegamos a los pies de Cristo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No ha transformado Dios su vida? ¿No tiene un mejor hogar, una mejor esposa, un mejor esposo ahora? ¿No tiene unos mejores hijos? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en su vida? ¿No ha dejado el alcohol, las drogas? ¿No ha dejado las malas amistades? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en su vida? Recuerde. Y si usted concluye diciendo, sí, yo ahora no soy lo mismo que fui hace cuántos años atrás, toda la gloria sea para Él y la honra para Él, mis queridos hermanos. No para nosotros, porque Dios hizo a través de su Hijo, perdonó nuestros pecados y nuestras faltas. Por eso es importante recordar
maravillosamente nuestro pasado para poder aplicar a nuestra vida. Dios guía día tras día, Dios guía día tras día a través de nuestro caminar por el desierto de este mundo, dándonos una vida de victoria. Hermanos, a pesar de las circunstancias difíciles que tenemos en nuestra sociedad, Dios nos sostiene. Amén. Dios nos sostiene. Dios nos ha librado de una pandemia. Dios nos ha permitido comprar el oxígeno para poder respirar. Nos ha dado gratis. Dios nos ha alimentado, nos ha sostenido, nos ha sustentado. ¿Qué más podemos pedir de nuestro Dios? ¿Qué más debemos hacer? Solamente decirle a Dios gracias por ello. ¿Sí? También Dios nos disciplina o castiga, nos corrige cuando lo necesitamos para impedir que dañemos nuestro testimonio. Hermanos, eso es una realidad en nuestra vida. Es una realidad. Cuando nosotros tomamos malas decisiones y cometemos algo que no es correcto a los ojos de Dios, Dios va a disciplinarnos. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? En su amor infinito Dios va a permitir. Eso se llama voluntad permisiva, que nosotros hagamos o cometamos lo que nosotros queremos, pero las consecuencias no nos va a librar nadie, hermanos. Las consecuencias de nuestras malas decisiones no nos libra nadie. Dios dice, bueno, tú sembraste, ahora cosecha. Ahora cosecha. Ese es nuestro Dios. Es un Dios justo, pero que nos ama. Dios permite que cosechemos de nuestras malas decisiones, pero a pesar de ello, Él nos ama. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Recordar el pasado nos animará a amarle y obedecerle más a nuestro Dios. Yo digo siempre, yo no sé, mi pasado fue un pasado oscuro, pero por la gracia de Dios estoy como estoy. Y no me canso de decirle gracias a Dios por mi vida, por mi familia, y no me cansaré de servirle hasta cuando Él lo permita. Solamente por la gracia de Dios y en agradecimiento por lo que Él ha hecho conmigo. Lo mismo debe hacer usted. Lo mismo debe hacer usted. Busque la forma de glorificar a su Dios. Busque la forma de honrarle a Dios. Busque la forma de servirle, de ser fiel a su Dios. Busque la forma. Si fielmente obedecemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Él enviará las lluvias a su tiempo. ¿Qué son las lluvias? Veamos. Deuteronomio capítulo 11, versículo 14 dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Qué es la lluvia, hermano? Son las bendiciones que recibimos, hermano, aunque usted no lo crea, las bendiciones que usted recibe diariamente. El mero hecho que se levante de su cama después de descansar una noche y abre sus ojos y puede mirar la luz del día, eso es una bendición, hermano. Amén. El momento que usted llega a sale de su cama y mira a sus hijos, a su esposa, eso es una bendición de Dios. El momento que usted tiene el trabajo y tiene el sustento diario para alimentarse, eso es una bendición de Dios. El momento que usted tiene salud en su vida, eso es una bendición. El momento que usted toma la decisión de venir a la iglesia a adorarle el domingo, eso es una bendición de Dios, mis queridos hermanos. Eso es bendición de Dios. Hermanos, la fidelidad hacia nuestro Dios produce bendiciones. Amén. Los israelitas estaban en la encrucijada de sus vidas. Tenían que tomar una decisión muy importante, hermano. Tenían que tomar una decisión muy importante. Lo que decidieran determinaría su destino eterno en la tierra prometida de Dios. Lo que decidieran iba a tener sus resultados, hermanos. Por eso he dicho siempre, no somos robots.
Nosotros somos creados por Dios, somos hijos de Dios y somos creados por Dios ¿para qué? Para poder decidir, tomar nuestras propias decisiones. No somos robots. Dios no nos va a presionar nunca para que hagamos tal o cual cosa. Él nos deja decidir a nosotros lo que nosotros queramos. Amén. Sí, mis queridos hermanos. Por eso Moisés sabía de esto y los retó. Conozcan las consecuencias de sus decisiones. De aquí en adelante serán benditos o malditos, le dice Moisés. Abran sus Biblias, por favor. Un poco más adelante de Deuteronomio. Vamos al capítulo 30 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. ¿Qué nos dice? Moisés les dice al pueblo de Israel, Dios nos dice a nosotros, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiendo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Jehová tus padres, Abraham, Isaac, Jacobo, que los que había que dar. Hermanos, cuestión de decidir. ¿Qué queremos nosotros para nuestro futuro? ¿Queremos ser bendecidos por Dios? ¿O queremos vivir una vida mediocre? ¿Qué queremos hacer? Nosotros tenemos que decidir. Y la respuesta está en el versículo 20. ¿Cómo tenemos que hacer? Amando a Dios, a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Qué decide usted, mi querido hermano? Si usted ha recibido a Jesús como su Salvador, si usted ha recibido a Jesús como su Salvador y no está viviendo una vida en plenitud, una vida para agradar a nuestro Dios, y no tiene una vida que agrade al Señor, entonces es su responsabilidad, no la responsabilidad. No le diga, desde que yo llegué a Dios, mire cómo vivo. No, llegó a Dios, pero usted no le obedece y puede estar viviendo una vida de mediocridad. Hermanos, decidamos vivir una vida de santidad para nuestro Dios. Decidamos vivir una vida de agradecimiento a nuestro Dios. Esa es nuestra responsabilidad, vivir una vida que agrade a Dios. Es cuestión de decidir. Y si usted no tiene a Cristo Jesús en su vida, la respuesta es tremenda. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, ya han sido condenados porque no han creído en Cristo Jesús. Hermanos, Dios no va a hacer nada en absoluto para que usted cambie su estilo de vida. Usted y yo debemos decidir y que sea pronto, porque el Señor viene. Amén. Puestos de pie, mis queridos hermanos, puestos de pie, por favor. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Mi Dios eterno, bendito Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y entender que tú requieres de nuestra fidelidad, mi Dios. Si tú nos has hecho tus hijos, nosotros hemos escogido ser tus hijos. Tú necesitas nuestra fidelidad, que te amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas y con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos, bendito Dios, a ser hijos agradecidos contigo. Bendito Dios, para poder recibir las bendiciones que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, aquí y en la eternidad. Bendito Dios,
Y te ruego, Señor, topa los corazones de aquellas personas que no te tienen a ti, bendito Padre. Convénceles de pecado por medio de tu Santo Espíritu, Señor, y que acepten a tu Hijo Jesús como su Salvador personal. Y si hay una persona aquí en este lugar que no tiene a Cristo, por favor, repite conmigo esta oración. Señor mi Dios, te agradezco por este tiempo, agradezco por tu palabra, reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. En esta mañana acepto a Jesús como mi Salvador personal. Ahora, Señor, mi Dios, eres tú mi Padre y yo soy tu Hijo. Gracias, mi Dios eterno, te damos en el nombre de Jesús. Bendice a esta iglesia y llévalos a nuestros hogares. Padre amado, con tus bendiciones. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén.